en esta tarde. Tenemos a nuestro hermano Víctor de regreso del viaje de Londres. Tenemos aquí con nosotros a la mamá de nuestro hermano Óscar, que está aquí de vacaciones. Bienvenida, qué bueno. Tenemos también a la mamá de Dayana. ¿Dónde está la mamá de Dayana? Por allí también. Bienvenida. Ojalá de verdad que se sientan a gusto aquí entre nosotros. También está aquí de vacaciones. Será un placer tenerles por aquí. Está con nosotros también José Antonio. José Ignacio, bienvenido. Ojalá que también tú te sientas a gusto entre nosotros. Gloria a Dios. ¿Quién más? Rosy. Javier. Todos estamos ya. Sí, la hermana de Amanda ya le saludamos también el domingo. Qué bueno. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 2. Estábamos meditando pasaje a pasaje en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Es un estudio sistemático de la palabra de Dios. Y eso significa que cogemos una de las cartas del apóstol Pablo o cualquier otro libro y lo leemos capítulo a capítulo, versículo a versículo, para ver qué es lo que Dios nos está diciendo a través de la Sagrada Escritura. Así que nos quedamos en los versículos del 5 al 8, donde Pablo estaba hablando de la necesidad de perdonar a aquel que se había arrepentido de su pecado, ¿verdad? Vamos a leer estos 3 versículos del 5 al 8 para tener un contexto, para saber de lo que estamos hablando. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer a partir de ahí hasta el versículo 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Amén. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Y bueno, estábamos hablando de la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Que es de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Había habido una persona que había cometido pecado y él estaba hablando de la necesidad de que se arrepintiera, se arrepintió y ahora él aconseja a la iglesia que deben perdonarlo, que deben consolarlo para que no sea consumido de mucha tristeza. Pero este es el tema que estamos tratando aquí, que Pablo está tratando en esta carta, la disciplina en la iglesia. Hoy día vivimos en una época en la que no se quiere hablar de disciplina, ¿verdad? Ya no se quiere corregir nada ni a nadie. Vivimos en un tiempo en el que predomina la filosofía de la tolerancia. Hay que tolerarlo todo. Se enseña la tolerancia como un principio, como un valor que hay que defender a capa y espada. Y realmente hay que ser tolerantes con algunas cosas, pero no podemos ser tolerantes con otras. O hay que ser tolerante con todo. A ver, pónganme un ejemplo. ¿Con qué debemos ser tolerantes? Con lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Bueno, sí, pero pónganme un ejemplo. Algo que digamos, sí, eso hay que tolerarlo porque debe ser así, ¿no? Por ejemplo, perdonar a nuestros hermanos. Sí, pero ahí no estamos hablando de tolerancia. A ver, ¿con qué debemos ser tolerantes? Algo que a lo mejor no nos gusta, pero que debemos tolerar. A ver. Tan humillado, tan maltratado, me pasó muchas cosas por la cabeza. Si la llevo a cometer no tuviera visto lo que yo tiene ahora, tuviera que ver como muy bueno. Y tuve que ser tolerante con esas personas y gracias a Dios te conocen caso. Tuve que perdonar y A ver,
Cuando damos hospitalidad a alguien en nuestra casa, tenemos que ser tolerantes con esa persona, porque nosotros lo hemos metido en casa. Pero hay cosas que se deben tolerar y cosas que no se deben tolerar. Por ejemplo, ¿debemos respetar a los demás aunque no estén de acuerdo con nosotros? Claro. Tenemos que tolerar que alguien opine de una manera diferente. Porque el que opine de una manera diferente no significa que yo tenga que hablar mal de esa persona. No significa que porque no esté de acuerdo conmigo, yo tenga que maltratar a esa persona. Hay que ser tolerante con el que no opina igual que nosotros. ¿Están de acuerdo o no? ¿Seguro? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Hay que ser tolerante con el otro, ¿verdad? Ahora, póngame un ejemplo con lo cual no hay que ser tolerantes. Con la mentira. Vivimos en un mundo que es mentiroso. No tenemos que ser tolerantes con la mentira en nuestras vidas. En la vida de los demás, allá los demás lo que quieran hacer con ellos, ¿no? Pero en nuestra vida no debemos ser tolerantes con la mentira. Porque si toleramos la mentira, un pecado te va a llevar a otro. ¿Sí o sí? ¿Verdad? Miren, no cabe la menor duda de que hoy en día se nos quiere hacer creer que debemos tolerarlo todo, aún lo intolerable. Yo puedo tolerar, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo práctico. Yo puedo tolerar que alguien quiera vivir su sexualidad a su manera. Yo puedo tolerar eso, porque tiene derecho a vivir su vida como quiera, ¿verdad? Ahora, yo creo que es intolerable que se vaya a los colegios, a los niños de primaria, a pervertirlos. Yo creo que eso no se debería tolerar. Y puede que algunos estén de acuerdo y otros no. Pero bueno, si los demás tienen derecho a expresar su opinión y tenemos que ser tolerantes con los que no están de acuerdo con nosotros, también los otros tienen que ser tolerantes con nosotros aunque no estén de acuerdo con nosotros. ¿No creen ustedes? ¿Sí o no? Porque hoy en día se están yendo a los colegios de primaria a hablarle a los niños de homosexualidad. Y eso es algo que está ocurriendo en este país. No estoy hablando de otros países lejanos, estoy hablando de aquí. Por la connivencia que los políticos actualmente tienen con ciertos grupos. Yo creo que eso es intolerante. Yo creo que los padres tenemos que rebelarnos contra eso. Por ejemplo, el aborto, yo considero que es algo intolerante. Es verdad que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo, pero cuando tiene un ser dentro de sí, ya no es su cuerpo, es otro cuerpo, es otra vida. Que sea la mamá no quiere decir que la pueda maltratar. Si una mamá, si Alejandra maltrata a David, ¿estaríamos de acuerdo con eso? No, le llamaríamos la atención, le diríamos, Alejandra, eso no se debe hacer. ¿Verdad? No es que la pobre Alejandra esté maltratando a David, estamos poniendo un ejemplo, ¿eh? Pero ¿qué si Alejandra está embarazada y quiere abortar? Yo creo que, ustedes saben que en este país 300.000 personas están siendo asesinadas todos los años, legalmente. ¿Ustedes creen que el aborto es tolerante? No tolera a esa criatura, no les da la oportunidad de la vida. Creo que eso es intolerante. Hay cosas que se pueden tolerar y hay cosas que no se pueden tolerar, que no se deben tolerar. Rosy. Bueno, si tu hija se pusiera enferma, ¿la matarías? ¿Perdón? No, imagínate tu hija. ¿Cuántos años tiene ahora Aymara? 3 años y medio. Si ahora se pusiera malita, ¿tú la consentirían que la mataran? ¿Y qué diferencia hay entre Aymara y un bebé que está en tu vientre? Pero es un bebé tuyo, es una hija tuya también, aunque no la conozcas todavía. La única diferencia es que a Aymara le has dado tiempo, le has dado oportunidad de ver la luz.
Hay cosas que son difíciles de aceptar. Yo creo que la Biblia no es difícil de entender, es difícil de aceptar. En la Biblia está escrito no matarás, y cuando nosotros matamos a un bebé, por muy pequeñito que sea, es un bebé, estamos incumpliendo la voluntad de Dios. Eso es intolerable. El mundo lo tolera, pero nosotros como cristianos no deberíamos tolerarlo, ¿o sí? Yo creo que no. Ahora se le cambian los nombres a las cosas que hacemos para que así parezca menos problema, menos pecado. Por ejemplo, a los bebés que están en el vientre de su mamá no se le llama un bebé, se le dice que es un feto, un no nacido, un neonato. Se le ponen nombres como para que lo veamos como algo que no tiene importancia. Pero desde que el óvulo es fecundado por el esperma y se convierte en un embrión, ya ahí hay una vida que es independiente de la mamá. Si le das tiempo y cuidados, esa vida se desarrollará. Ahora le llamamos educación de género. Antes se le llamaba perversión de menores, corrupción de menores. Ahora se le llama educación de género. Que le digan a un niño con 4 o 5 años que tiene que averiguar si es niño o niña, eso es intolerable. Cuando la mamá está embarazada, lo que quiere saber es niño o niña. ¿Y cómo lo sabe? Le hacen una ecografía, ¿verdad? Y si tiene pene, ¿qué es lo que es? Niño. Y si no tiene pene, ¿qué es? Niña. Y ahora ya no sabemos si es niño o niña aunque tenga pene. Ahora hay que esperar a que nazca. Hay que esperar a que tenga 5 o 6 años para decirle que experimente a ver si es niño o niña. Eso es intolerable. Aunque algunos lo toleran. Desgraciadamente tenemos en este país una casta de políticos que es la más inculta que jamás hayamos tenido en este país. Nunca hemos tenido políticos tan incultos como ahora. Y ellos, por intereses personales, se dejan manipular por grupos de presión para enseñar ese tipo de cosas, ¿no? Y firman leyes que influyen en el estilo de vida de las gentes que vivimos en este país. La ley del aborto hace creer a las gentes que no está mal matar a un ser vivo. Una microcélula en Marte es vida. Un embrión, un bebé en el vientre de su mamá, eso no es vida. ¿Nos hemos vuelto locos? A una molécula que ni siquiera existe, pero se dice que sí que existe. En Marte, hemos encontrado vida en Marte. Gastémonos miles de millones para ir allí y ver la vida que hay en Marte. Una molécula. Y un ser humano en el vientre de su mamá, eso no es vida. Nos hemos vuelto locos. Porque estamos andando en los caminos de nuestro propio corazón. No estamos andando en los caminos de la verdad. Nos engañamos a nosotros mismos. Y hay cosas que se pueden tolerar, pero hay cosas que no se debieran tolerar. Y yo creo que nosotros tenemos que madurar. Como cristianos tenemos que madurar. No podemos simplemente guardar silencio y encogernos de hombro y decir, esto no tiene que ver conmigo. Porque tiene que ver con todos nosotros. El silencio de los buenos es la excusa de los malos. Esta es una realidad. Esos grupos de presión a los que me refiero exigen tolerancia para sí mismos, pero son absolutamente intolerantes con todos aquellos que les contradigan, que les lleven la contraria en algo. O sea, los grupos, por ejemplo, de gays y lesbianas,
exigen tolerancia para sí mismos. Y me parece bien, está bien, hay que ser tolerante con quien quiera escoger su propia sexualidad. Allá ellos. Después tendrán que rendir cuenta delante de Dios. Pero bueno, es su problema. Pero cuando nosotros decimos, oiga, está mal, la homosexualidad te va a llevar al infierno, entonces nosotros somos los intolerantes. No se nos quiere tolerar. Quien exige derechos para sí debe partir del respeto de los derechos a los demás. Si tú quieres tolerancia para ti, tienes que estar dispuesto a tolerar a los demás. Si tú quieres ser libre para opinar, tienes que dejar que los demás también seamos libres para opinar, aunque nuestra opinión no te guste. ¿No creen? Hay cosas que son tolerables, pero hay cosas que son intolerables. Y vivimos en una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Y cada vez esto va a peor. ¿Por qué? Porque la iglesia se limita a estar en sus cuatro paredes cantando al Señor, ¡oh, qué bueno que somos nosotros, qué malo que son la gente que hay ahí afuera en el mundo! Y eso no es a lo que Dios nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado Dios? A ser luz. Y la luz tiene que alumbrar a los que están en la oscuridad. Y hay mucha gente en tinieblas en este país que necesitan conocer la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La filosofía de la tolerancia. Por eso no se quiere corregir. Hoy en día no se quiere disciplinar. Ni siquiera a los hijos se les disciplina. Por eso tenemos la generación de jóvenes que tenemos. No se quiere corregir y estamos creando generaciones de gente embrutecida, de gentes que no sabes quiénes son, qué quieren ni a dónde van, porque se les deja hacer. Una mamá de un niño de 4 años va al cabildo a entregar a su hijo a las autoridades porque ella ya no puede con su hijo, con 4 años. Una mamá no puede controlar a su hijo de 4 años. Eso es intolerable. Si yo fuera las autoridades, en vez de hacerme cargo de ese niño, que lo haría, porque evidentemente esa mamá es incapaz, pero a la mamá yo la meto presa, la meto en la cárcel. Porque nadie tiene derecho a traer hijos al mundo si no va a ser capaz de educarlos, de protegerlos, de guardarlos, de educarlos. Creo que son cosas que tenemos que tener cuidado, porque la sociedad en la que vivimos influye en nuestro estilo de vida. Hoy en día se ve mal que se corrija a los hijos. Los psicólogos nos vienen diciendo hace ya mucho tiempo que si los corregimos los podemos traumatizar. Y así tenemos ahora a hijos que le pegan a sus padres. Es el resultado de una filosofía humanista que va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Porque ¿qué enseña la Biblia con respecto a la educación de los hijos? Corrijo al niño cuando sea pequeño y aún cuando sea anciano. No se apartará del camino. Pero no queremos corregir, no queremos disciplinar. Parece intolerancia la disciplina. Incluso en las iglesias no se ejerce ya disciplina. Es cierto que muchas veces se ha abusado de la disciplina, pero el abuso es un extremo. La falta de disciplina es otro extremo. ¿Se podrá buscar el equilibrio? ¿Sí o no? Necesitamos el equilibrio. No queremos corregirnos a nosotros mismos, y mucho menos que nos corrijan. Nos rebelamos cuando nos corrigen. Reaccionamos mal.
El ser humano cree tener derecho a hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera y de la manera que quiera. Y así nos va. Muchos creyentes, hablo de creyentes, piensan, si hay que ser tolerante con todos, ¿por qué no puedo ser tolerante conmigo mismo? Y de esa manera, si yo tengo derecho a hacer lo que me apetece, entonces, ¿a dónde me llevaría eso? ¿A dónde me lleva esa filosofía? ¿A dónde me lleva esa forma de pensar? Si no nos corregimos, si nos dejamos influir por la tolerancia, acabaríamos viviendo vidas desordenadas. Y aunque podamos hacer eso, estaríamos agradando a Dios. No se me queden callados, ¿eh? Lo malo es que hay creyentes que piensan que pueden vivir como quieran y que Dios va a ser tolerante con ellos. ¿Conocen a alguien así o no? Ah, Dios es bueno. ¿Han oído eso? Dios es bueno. Y no lo dicen como una alabanza, no. Lo dicen como una excusa para hacer lo que les dé la gana, pensando que después Dios les va a perdonar. ¿Ustedes creen que Dios será tolerante con esas personas? ¿Qué dice la Escritura? Dios no dará por inocente al culpable. ¿Es verdad que Dios es bueno? Sin duda. Pero Dios también es justo. Y Dios justo significa que Él dará a cada uno según lo que merece. Él quiere que nosotros también seamos justos, que andemos en justicia. Y hacer justicia es hacer lo correcto. No según nuestro criterio, sino según los criterios de ¿quién? Los criterios de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Hubo un tiempo en el que se toleraba el bien, pero el mal se corregía. Ahora se tolera el bien y se tolera el mal. Y si intentas corregir el mal, te van a llamar intolerante. O peor aún, te van a denunciar. Yo creo que hay que volver a los principios bíblicos. Hay que volver a llamar las cosas por su nombre. Al bien hay que llamarle bien. ¿Y al mal hay que llamarle bien? No. Al mal hay que llamarle mal. Porque ese es su nombre. Hay que volver a la disciplina para que la sociedad se vuelva a la justicia. Para que la sociedad... ¿Y la sociedad quién es? Nosotros. Nosotros somos parte de la sociedad. Para que la sociedad se vuelva a la justicia, tenemos que volver a la disciplina. Aunque no suene políticamente correcto todo esto que estamos hablando, porque hoy en día no suena políticamente correcto, pero aunque no suene políticamente correcto, déjenme decirle algo. Es conforme a la palabra de Dios. Y eso es todo lo que debe importarnos. Es la verdad. Y aunque nosotros toleremos el mal, Dios no lo va a tolerar. Por tanto, la tolerancia es buena cuando se tolera el bien. Pero cuando la tolerancia se impone para lo malo, la tolerancia deja de ser buena y se convierte en mala. La Biblia está llena de pasajes que nos hablan de la necesidad de corregir el mal, de corregir el pecado. De hecho, todo el Evangelio, toda la Sagrada Escritura, tiene como eje central el hacernos entender que nos apartamos de Dios, que fuimos rebeldes
y que eso Dios no lo tolera. Y dado que nosotros somos rebeldes y estamos en una naturaleza de pecado y no podemos alcanzar a Dios, amándonos Dios, teniendo misericordia de nosotros, se hizo hombre y vino a mostrarnos el camino, a reconciliarnos con Él. Pero toda la Escritura está llena de pasajes que nos enseñan que el mal debe ser corregido. Fíjense, en 1 Corintios capítulo 5, por poner el ejemplo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Por favor, presten atención porque yo me equivoco muchas veces leyendo. Entonces presten atención, no vaya a ser que yo meta la pata. Primera de Corintios 5, 9. Os he escrito por carta que seáis tolerantes con los fornicarios. ¿No? ¿No dice eso? ¿No dice que seáis tolerantes con los fornicarios? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, ¿os sería necesario el qué? Salir del mundo, ¿verdad? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, que dice ahí, ni aún comáis, aunque te invite, y pague él. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo está hablando de uno que se estaba acostando con su madrastra. En los primeros versículos de este capítulo, está hablando de uno que se estaba acostando con la mujer de su padre. Y Pablo dice, eso no es tolerable. No podemos tolerar la fornicación y el adulterio. No podemos tolerar el mal dentro de la iglesia. Porque si toleramos el mal, ¿qué derecho tenemos nosotros de decirle a los que están fuera, no cometáis pecado, si dentro de la iglesia lo cometemos? Por tanto, la Escritura nos enseña que el mal debe ser corregido. Y Pablo lo está enseñando. El mundo puede hacer lo que bien le parezca, pero ¿debe la iglesia actuar del mismo modo? Yo creo que no. Creo que la iglesia debe mostrar la diferencia. Tiene que haber una diferencia entre el estilo de vida de quienes no tienen a Cristo en su corazón y el que sí los tienen. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres llamado a vivir de una forma diferente a como se vive ahí afuera. Tú debes ser tolerante con el bien, pero no debes ser tolerante con el mal. Dios nos ha dejado claras enseñanzas sobre la necesidad de corregir lo que está y disciplinar lo que está mal. ¿Era intolerante Pablo por estas palabras? ¿Era intolerante con el pecado? ¿Está mal ser intolerante con el pecado? No. Lo verdaderamente malo es ser tolerante con aquello que Dios aborrece. Dios nos habla con claridad sobre este tema y Él inspiró al apóstol Pablo en otro pasaje también, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6. Dice ahí, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que seáis tolerantes con todo hermano que ande mal. ¿Verdad que no? ¿No dice eso? No, no dice eso. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis
de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Es una orden apostólica, apartarse de aquellos que diciendo que son cristianos andan como si no lo fueran. Fíjense en el versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese, ¿qué dice ahí? Señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Una cosa es la corrección, otra cosa es el maltrato. No, Dios nos lleva a corregir el mal. El que está actuando mal debe ser corregido, porque es lo que la palabra de Dios nos enseña. Quizás no nos guste, pero son indicaciones claras de que el mal no debe ser tolerado, de que el mal debe ser corregido. Tito, un poquito más adelante, después de Timoteo. Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito, capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tienen? Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Es decir, a las personas que insisten en hacer mal una vez y se le corrige, y otra vez se le corrige, y otra vez hacen mal, y se les vuelve a corregir y otra vez hacen mal, esas personas hay que desecharlas. Porque es la voluntad de Dios. Mire, puede gustarnos o no, pero esto es lo que Dios enseña. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo que nos dice este mundo humanista, la filosofía de no, es que hay que tolerar, hay que ser tolerante. Sí, hay que ser tolerante con el bien, pero el mal no se debe tolerar. El mal debe ser corregido. Es posible que no nos gusten, pero son palabras de Dios. Quizás no cuadre con la filosofía de la sociedad actual, pero son palabras del Señor. ¿Se equivocará Dios o se equivocan los hombres? Pablo dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿verdad? Algunos teólogos actuales dicen eso. No es que la Biblia era para otro tiempo. La sociedad ha cambiado. Ahora necesitamos un mensaje diferente. La sociedad ha cambiado, pero Dios no. Dios es inmutable. La sociedad ha cambiado, pero solamente de manera externa. En el corazón sigue siendo el mismo hombre pervertido, el mismo hombre malo, apartado de Dios, que quiere hacer e imponer su propia voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. La sociedad es la misma que había antes de que Dios juzgara a la humanidad por diluvio. Es la misma. No hay diferencia. Los teólogos actuales, los liberales, nos dicen que esto es para otro tiempo, que la Biblia ya no tiene cabida en la sociedad actual. Hay que reescribir la Biblia. Y de hecho, hoy leía en mi Facebook, me habían mandado un post con una nueva Biblia, la Biblia gay, donde han cambiado el texto de la Biblia para adecuarlo, para que no se discrimine a los gays. Mire, cambiar la Biblia no va a modificar el trayecto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino sigue siendo Cristo. La verdad sigue siendo la misma. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida.
es Cristo. Y aunque cambie la Biblia, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede que pase lo que quiera, pero la palabra del Señor está destinada a ser cumplida y la palabra de Dios se cumple. ¿Sí o sí? Así es. Por tanto, más nos valiera hacerle caso a Dios que hacerle caso a los hombres. Ahora bien, volviendo al texto de 2 de Corintios capítulo 2, es muy importante, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 8, es muy importante, versículo 7, perdón. Así que al contrario, dice ahí Pablo, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Amén. ¿Qué significa esto? Significa que la disciplina no es ensañamiento. La disciplina no es para destruir, es para corregir, para instruir, para edificar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. La disciplina bíblica es constructiva, es restauradora. A la luz de este pasaje, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia a la hora de corregir a alguien? Perdonar y consolar. Confirmando el amor para con el pecador. Para el pecador arrepentido, claro. Pero si no hay arrepentimiento, hay que insistir en la instrucción y en la corrección. ¿Cuál es en general la actitud que se adopta? Hoy en día ya en pocas iglesias se corrige. Y en las que se corrige, desgraciadamente se hace a lo bestia. Y se hace daño a las personas. Yo creo que hay que buscar el equilibrio. Hay que estudiar la palabra de Dios para saber aplicarla de manera adecuada en cada asunto en particular. Ahora bien, aquí se está tratando el asunto de un pecador arrepentido. Pero ¿qué pasa cuando el pecador no se arrepiente? ¿Tenemos que perdonarle igualmente, aunque no esté arrepentido? Algunos mueven la cabeza así. Sí. ¿Cómo? Porque ignoramos, no, pero vamos a entender a alguien que está insistiendo en el mal, que no se arrepiente. O sea, no es alguien que aparenta arrepentimiento, no, no, no. Alguien que no se arrepiente, que sigue viviendo en el pecado. ¿Tenemos que perdonarlo? La palabra dice que lo desechemos. Y a la misma vez también tenemos que hacer juicio y tolerar. En cuanto al juicio, lo que el Señor Jesús enseñó en Juan 7:24 es que no juzguemos según las apariencias, sino que, como dice ahí, juzgad con justo juicio. Por tanto, no es que no juzguemos, hay que ejercer discernimiento, hay que valorar lo que es correcto y lo que no lo es. Eso es hacer un juicio, y eso hay que hacerlo. El cristiano tiene que ejercer su discernimiento, pero tiene que preocuparse de hacerlo correctamente, de asegurarse de que su juicio es justo, no según las apariencias. ¿Ok? Ahora, yo hablaba del tema de que ¿qué hacer cuando no media el arrepentimiento? Bueno, hay pasajes que nos enseñan que cuando una persona no se arrepiente, debemos apartarnos de esa persona. Lo hemos leído algunos, ¿no? El tema es que hay pasajes en la Biblia que a veces interpretamos más allá de lo que realmente dice el pasaje. Vamos a ir, por ejemplo, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6,
versículo 14. ¿Lo tienen? Mateo 6:14, dice ahí: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿perdonamos o no perdonamos al pecador que no se arrepiente? Algunos dicen que sí, pero no es eso lo que está diciendo el pasaje. Ustedes se dan cuenta, ¿no? Es una forma, es un mecanismo interno. Como está diciendo que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar, nosotros decimos perdonamos. Perdonamos sí o sí, para que Dios nos perdone a nosotros, ¿no? Pero en realidad Dios no está diciendo eso ahí. Él está hablando de aquel que te ofende y se arrepiente. Porque, escuchen bien, ¿perdona Dios al pecador que no se arrepiente? No. Y hay muchos pasajes que lo indican. Vamos a ver, Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Toda la Biblia nos enseña que tenemos que perdonar al pecador, ¿cierto? Hay más pasajes. Yo les quiero mostrar varios pasajes que nos llevan justamente a eso, a perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros. A ver, Efesios capítulo 4, 31. Efesios 4, 31. Hay que conocer la Escritura. ¿Lo tienen? Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Es cierto? ¿Tenemos que perdonar? Sí, hay que perdonar. Ahora bien, hay que perdonar al que no se arrepiente. No. Hay muchos versículos que nos enseñan que no se debe perdonar al que no se ha arrepentido. Lucas capítulo 13. Un hombre maltrata a su esposa, le pide perdón y a la semana siguiente la vuelve a maltratar. Lleva así años. ¿Hay arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio de mente, significa cambio de dirección. Significa que si tú vas en aquella dirección y te arrepientes, dejas de ir para allá y empiezas a caminar en dirección contraria. Arrepentirse, si tú estás maltratando a tu esposa, si te arrepientes, quiere decir que dejas de hacerlo, que no vuelves a hacerlo. Pero si tú sigues maltratando a tu esposa, aunque le dices perdóname, que ya no va a ocurrir más, es que me puse nervioso, es que no sé qué, buscando excusas, es que tú me pusiste nervioso, es que la culpa es tuya, porque cuando no hay arrepentimiento, esa mujer debe perdonar a ese hombre. A ver, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 1.
13, versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos vosotros pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, al menos no de parte de Dios. Fíjense, muchos están confundidos en esto y la palabra de Dios exige arrepentimiento. El mensaje del Evangelio consiste justamente en eso. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Mateo capítulo 4 y vemos a Cristo predicando el Evangelio, Él, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos y convertíos. Se exige arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Sin arrepentimiento de pecados no hay perdón de pecados. Dios no perdona al pecador que no se arrepiente. Dios exige que haya arrepentimiento para que el pecador reciba el perdón. Si alguien no se arrepiente de sus pecados, Dios no lo perdona. ¿Ustedes creen que Dios nos va a pedir a nosotros que hagamos algo que Él no está dispuesto a hacer? No, Dios no es así. Dios es justo. Si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónalo. Y si 70 veces hace eso, 70 veces lo tienes que perdonar. Cuando hay un arrepentimiento genuino. Pero cuando no hay arrepentimiento, nadie te puede exigir que perdones. Ahora, eso no quiere decir que tengas que guardar rencor en tu corazón, porque el rencor te hace más daño a ti que a la persona a la que tú le tienes rencor. El rencor es como un veneno. Tú no puedes tomar un veneno pensando que le va a hacer daño a la otra persona. No, no, te hace daño a ti. El rencor es veneno. Por tanto, deja el asunto en manos de Dios. ¿Qué dice Dios? Dice: no os vengáis vosotros, hijos míos, dejad lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. Si alguien se porta mal contigo y no se arrepiente, déjalo, es un asunto que tú tienes que depositar en las manos de Dios. Descansa. Han sido injustos contigo, no pasa nada. Tú descansa en Dios. En su momento, Dios dará el pago a cada uno conforme a lo que merece. Pero eso no quiere decir que tú tengas que perdonarlo si no hay un genuino arrepentimiento de la otra persona. A veces nos equivocamos. Es más, la Biblia no solamente exige el arrepentimiento, exige evidencias de ese arrepentimiento. Miren, Mateo capítulo 3, es la predicación de Juan el Bautista. En el versículo 7 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: bueno, a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, no estén tranquilos diciendo: nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa, nosotros pertenecemos al pueblo elegido. Oiga, no. Hagan frutos de arrepentimiento, es decir, evidencien un cambio de vida, evidencien un cambio de estilo. Si ustedes han hecho mal, no pueden seguir haciendo mal. Mucho menos en la vida de un cristiano. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 17? Dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora, si uno dice que es cristiano y sigue viviendo igual que antes, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Que tenemos delante no a un cristiano, sino a un mentiroso. Así de simple. Quien dice que es cristiano y vive en el pecado y vive en la maldad sin arrepentirse, es un mentiroso. Ese no es un cristiano.
Ese se está engañando a sí mismo, porque a Dios no le va a engañar. ¿Verdad que no? Mateo capítulo 4, versículo 17. Mire, están aquí, al ladito. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, no hace falta que se arrepientan, sean tolerantes. ¿Enseñaba eso? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Qué predicaron los discípulos del Señor? ¿Qué predicó el apóstol Pedro el día de Pentecostés? Si van a Hechos de los Apóstoles, ahí verán que Pedro en el capítulo 3, versículo 19, él dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Pero ¿y si no se arrepienten? ¿Y si no se convierten? ¿Recibirán el perdón de sus pecados? No. Primero es arrepentirse y convertirse. Si no hay arrepentimiento y conversión, no hay perdón de pecados. No lo hay. Da igual quien te diga ego te absorbo. Nadie tiene derecho, nadie tiene poder para perdonar los pecados sino Dios. Amén. Romanos capítulo 2. Versículo 4. Romanos 2:4. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. 2, versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ¿el qué? Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, si no hay arrepentimiento, ¿qué es lo que le espera al que no se arrepiente de sus pecados? Ira, juicio de parte de Dios. Este es el Evangelio. Arrepiéntete para que tus pecados sean perdonados. Si no te arrepientes, te vas a condenar. Porque nuestros pecados nos condenan delante de Dios. Dios es justo, Dios es santo. Y Él no puede tener comunión, no quiere tener comunión con los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores de sus pecados. No para que el pecador siguiera siendo pecador, sino para que el pecador cambiara de vida y comenzara a ser una nueva criatura. Esta sociedad es como es porque la iglesia no está cumpliendo su misión. Esta sociedad actual en la que vivimos tolera el pecado porque los cristianos toleran el pecado y no tienen autoridad para llamarle la atención a los que están fuera. ¿Cómo le van a llamar la atención a los que están fuera si tú mismo eres pecador y practicas el pecado? Tienes que tener una vida santa delante de Dios, íntegra, para atreverte a decirle a alguien, tienes que arrepentirte de tus pecados. Y si no te arrepientes, vas a caer bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, el último libro de la Biblia. Apocalipsis 2, 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. La falta de arrepentimiento tiene consecuencias. Esto es lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es lo que hay? Si no hay arrepentimiento, ¿qué es lo que hay? Condenación. Es así de simple. En el caso que estamos viendo en 2 de Corintios, al parecer el pecador se arrepintió. Por eso Pablo les está diciendo a los corintios que deben perdonarle y consolarle. Cuando hay arrepentimiento, hay que restaurar esa vida.
Cuando una persona ha metido la pata pero lo reconoce, mire, se acabó. Como si no lo hubiera hecho. Le amamos, le recibimos, le levantamos, le ayudamos, lo consolamos y vamos para adelante. Cuando un pecador se arrepiente, no pasa nada. Ustedes no van a encontrar ni un solo pasaje bíblico en todos los evangelios en el que Cristo rechazara a un pecador arrepentido. Nunca. Sin embargo, rechazó a los religiosos que se creían santos. Y los llamó hipócritas y los enfrentó cara a cara, sin pelos en la lengua. Jesús los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera estáis muy blanquitos, pero por dentro es podredumbre. Pero cuando un pecador se arrepentía, Jesús nunca lo echó fuera. Por eso así está escrito: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú vas a Cristo arrepentido de tus pecados, no vas a recibir rechazo, no vas a recibir juicio, porque Cristo mismo se sometió al juicio del Padre para librarte a ti de tus pecados. Él no te va a juzgar, Él te va a perdonar, te va a dar la oportunidad de empezar de nuevo. Pero si rechazas arrepentirte, si resistes la voz de Dios, si te revuelves y eres rebelde, caerás bajo el juicio de Dios. Eso es lo que está escrito en la palabra. Y esa es la verdad. Puede que te guste o puede que no te guste, pero esa es la verdad. Por eso el apóstol Pablo nos enseña: si hay arrepentimiento, debemos perdonar, consolar y confirmar el amor para con esa persona. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. La persona tenemos que dejarla a un lado y ya está, para que se avergüence, hasta que reconozca su pecado. Así es como Dios obra en su palabra. Así es como Él obra en su relación para con nosotros. Y así es como nosotros tenemos que aprender a actuar, como Dios nos enseña en la palabra. Puede que sea políticamente correcto o no, pero aquí lo que importa no es qué es políticamente correcto delante de las gentes. Esto es una iglesia, no es un partido político. Aquí lo que interesa es cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que perdonemos al que se arrepiente. Pero al que no se arrepiente, apártate del tal, porque eso está pervertido y peca. ¿Alguna pregunta? Hay algo que parece como contradictorio cuando dice hay que perdonar 70 veces. Nosotros los seres humanos no conocemos el corazón de las personas. Dios sí lo sabe y Él de antemano se va a perdón. Para nosotros, si alguien viene a nosotros y nos hace una o dos, yo creo que de 7 nos pasamos. Y ahí es como para saber si verdaderamente Él puede ya estar arrepentido. Es que no se trata del mismo pecado, no tiene por qué ser el mismo pecado. Claro, cuando viene alguien, te la juega y te pide perdón, y al día siguiente te la vuelve a jugar, y al día siguiente otra vez, y siempre te está pidiendo perdón, lo que está demostrando es que no hay un genuino arrepentimiento. Pero no se refería a eso el Señor Jesús, se refiere al hecho de que, bueno, tú puedes tener, por ejemplo, con tu propia esposa, o con tus hijos, o con algún hermano en la iglesia, ¿no? Puede que te ofenda en algo y bueno, tú lo perdonas, y otro día te ofende en otra cosa, y otro día te la juega, y otro día no sé qué. Pero si hay arrepentimiento, eso, bueno, para eso está el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Que nos da esa capacidad de discernir, ¿no? Y es diferente a cuando la persona te la está haciendo y encima te está mirando a la cara y te está diciendo, y es lo que hay. Y punto. Ahí cuando no hay un arrepentimiento, cuando no hay un decir, oye, que es que me he pasado, lo siento, perdona, ¿no? No, sino que cuando hay ahí una actitud de decir, yo estoy en el pecado y me da igual, ¿y qué pasa? Y es lo que hay, ¿qué quiere? Ahí, esa actitud es la que Jesús no tolera, ¿me entiendes? Porque no hay arrepentimiento genuino. Pero cuando hay arrepentimiento, por muchas veces que te falle, si viene arrepentido a pedirte perdón, perdónalo. Dios no nos pide que nosotros juzguemos el corazón del otro, para eso está Dios. A nosotros nos puede engañar, a Dios no le va a engañar.
Más preguntas. Pastor, perdona la pregunta. En este caso que estaba hablando del hermano, yo pregunto ahora lo siguiente. Estamos hablando cuando perdonamos al hermano, pero cuando un incrédulo, un impío, una vez nos hace un daño, ¿no? Y todos esos daños que Dios que tú perdonaste, lo consentiste, si ese hermano te dice, pues, perdóname, pero tú le preguntas, pero si, como la palabra dice, pero si eres corazón, si estás arrepentido, si no esa persona la del mundo no te da la respuesta, ¿qué hacer? A ver, es que no se trata de eso. Repito, nosotros no somos llamados a juzgar las intenciones del corazón de nadie, porque no tenemos la capacidad de discernir eso. Nosotros no vemos lo que hay en el corazón de nadie. Eso lo ve Dios. Si alguien te pide perdón, perdónalo. Es lo que la palabra nos enseña. ¿Ok? Si te pide perdón. Porque el pedir perdón no es fácil. Cuando alguien pide perdón es porque de alguna manera está arrepentido de haber hecho mal. Por tanto, nosotros le perdonamos. Y si la persona no es sincera, se la verá con Dios. ¿Más preguntas? ¿No hay pregunta? Pues vamos a orar al Señor para que Él nos ayude a tener la capacidad de perdonar a aquellos que nos ofenden y que se arrepienten y nos piden perdón, ¿vale? Y que Dios nos dé la capacidad de pedir perdón cuando hemos actuado mal. Amén. Vamos a ponernos de pie. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo y allí en la iglesia de Corinto había habido muchísimo pecado, pero parece ser que los pecados se estaban corrigiendo y algunos ya se habían arrepentido y Pablo les está diciendo a ese perdonadle, consolarle y confirmar el amor para con él. Hagamos nosotros también eso. Pidámosle al Señor que nos ayude a perdonar y a pedir perdón cuando nos equivocamos y metemos la pata. Porque yo no sé ustedes, pero yo me equivoco muchas veces. Entonces muchas veces tengo que pedir perdón. No sean orgullosos. Si meten la pata, reconózcanlo. Porque eso restaura las relaciones. Amén. Alguien, por favor, que quiera despedirnos en oración.